señor. Bueno, bueno. Seguimos con la lección número 11. Vamos a hablar, mientras se conectan al Meet algunos, vamos a hablar del nombre de las personas. Y vamos a ver, nosotros decíamos, y voy a repicar con esto hasta el cansancio, ¿cuáles son los atributos de la personalidad? Ese no es nombre, domicilio. Nombre, estado, capacidad y domicilio. Esos son los atributos de la personalidad, no son otros más. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el nombre. Todo lo que vimos hablando era capacidad. ¿Se acuerdan? Viste que estamos viendo los elementos. Capacidad, ahora vamos a ver nombre. ¿Está bien? El nombre es necesario. No existe una persona que no tenga nombre. Todos tenemos que tener nombre. Aunque te llames Pilsen, tenés que tener nombre. No existe factura denominada ahora, ¿verdad? O famoso. ¿Crees factura o no? Así nomás. No. Tiene que haber factura. Necesariamente debe tener un nombre. Sí. La función principal del nombre, ¿cuál es? Identificar a cada persona que vive en sociedad. Si yo te pregunto, Zeneida, ¿cuál es tu nombre? No. Es Zeneida Lucía. ¿Cómo era? Cañiza Méndez. Ese es tu nombre. Toda persona debe ser distinguida de otras para el cumplimiento de sus O deberes. sea, en el nombre no existe huevo el apellido. No, El nombre, completo. el nombre es completo. No, te pregunto tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Vos tenés tu nombre y tu apellido. Porque Sí. ese es el nombre. Si te dicen cuál es tu nombre, No. cuál es tu nombre de pila o cuál es tu nombre patronímico, en todo caso, o tu apellido patronímico, le decís tu apellido de tu papá, del padre. El nombre es Pero el nombre es todo. inmutable, imprescriptible, inalienable Sí. y puede ser cambiado solo por orden de un juez. Exacto. Toda persona debe ser distinguida de otras para el cumplimiento de sus deberes y para el ejercicio de sus facultades. Sí o sí tenemos que tener nombre. Anabela, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos del nombre? El nombre propiamente dicho, prenombre, nombre de pila o de bautismo, que es Emanuel, por ejemplo, y el apellido o nombre patronímico, o sea, Suazo, ¿verdad? Entonces, esto ya viene de Roma. ¿Se acuerdan de la composición del nombre en Roma? ¿Cuál era la composición del nombre en Roma? El praenomen, el nomen y el cognomen. ¿Se acuerdan de eso? El praenomen era... ¿Qué era el praenomen? No me acuerdo. Era una especie de apodo. El nomen era el nombre de tu familia y el cognomen era el nombre era el apellido que hoy tenés, ¿verdad? Del padre. Augusto es prenombre. Entonces, hoy no existe más eso. Lo que existe es el nombre, que es el nombre completo, el nombre de pila, que es Emanuel, y el apellido patronímico, que es mi apellido, Suazo. ¿Cómo evolucionó esto? Y acá vamos a ver eso. En la edad antigua, en la edad media, ¿verdad? Y en nuestro derecho. Vamos a ver cómo fue evolucionando. Vamos a mirar eso acá en el resumen porque está desarrollado. Esta unidad de la guita, che. En la edad antigua, sí. En la edad antigua había un solo nombre y se transmitía a los sucesores para su designación. Se inspiraban siempre en la Biblia, teniendo en cuenta los nombres de un significado religioso. ¿Se acuerdan de Jesús, hijo de Tadeo? O José, hijo de María. Así antes era, ¿verdad? A lo que hoy nosotros conocemos, por ejemplo, como Anderson, hijo de Anders sería eso, en inglés. O Peterson, hijo de tal cosa, ¿verdad? Así se empezaron a hacer los apellidos. Algo similar ocurría en Grecia. Las personas tenían un solo nombre. Y solo en caso de homonimia. ¿Qué es homonimia? Mismo nombre. Había dos Teresas, Homosexual. dos Ceneidas. Agregaban un complemento al nombre. En Roma alcanzó una mayor evolución, constituida por el prenombre, o sea, el praenomen, o el nombre individual. El gentilicio, que era el nomen, ¿verdad? Que era el agens, y el cognomen, que era alguna cualidad o éxito, ¿verdad? Esta era la composición en Roma.
en la Edad Antigua. En la Edad Media se observa, dice, un retroceso. En la Edad Media, en donde predominó el nombre unipersonal, más adelante se agregó una cualidad. ¿Te acuerdas de ese Juana la loca? Tarquino el soberbio. ¿Se acuerdan de eso? Así era una cualidad que se le agregaba, ¿verdad? José el carpintero, así era, ¿verdad? Lugar donde provenía, por ejemplo, ¿verdad? Ricardo Corazón de León, por ejemplo. Ricardo Corazón de León, Jesús Mano de Piedra Medina, ¿no? O la tía no, ¿verdad? Luego simplemente hijo de. Para acortar se adoptó el sufijo es, por eso viene Martínez, es hijo de Martín. O Anderson, hijo de Ander. Bueno, así empezó a formarse los apellidos en la Edad Media. La evolución posterior, dice, se hizo frecuente el uso de las dos denominaciones. El nombre no tuvo protección legislativa hasta el presente siglo. O sea, a partir del siglo XX, recién el nombre tuvo una significación, ¿verdad? Jurídicamente hablando. Ahora vamos a hablar un poco de las teorías sobre la naturaleza jurídica del nombre. ¿Cuáles son los caracteres del nombre? ¿Qué le caracteriza al nombre? ¿Qué es un derecho de propiedad? ¿Sí? Ese es mi nombre. Nadie me lo puede quitar. La persona tiene sobre el nombre derecho absoluto y puede hacerlo valer frente a terceros en cualquier circunstancia. ¿Cuál es la crítica? Faltan elementos del derecho de propiedad y principios fundamentales. Claro, yo no puedo vender mi nombre, pero si es mi propiedad, igual no puedo vender. Mi nombre es mío, pero es intransferible. Ese es el primer carácter del nombre. Es un derecho de propiedad, pero con ciertas limitaciones. Segundo, es un derecho de propiedad sui generis. Tiene el derecho de propiedad con aristas propias. Puede defender frente a terceros y hacerlo valer ante quienes lo desconocen, pero no puede disponer libremente de él. O sea, yo no puedo vender, no puedo dejar en garantía mi nombre. Eso solamente existía en Roma, ¿verdad? Es un derecho de personalidad por ser inherente e intrínseco a la persona. ¿Por qué es inherente? Porque nosotros tenemos que diferenciarnos de alguna manera a los demás. Entonces, sí o sí, todos necesitamos un nombre al ser persona. Un distintivo, esa es la palabra. Una institución, otra característica, es una institución de la policía civil. Se impone una obligación a la persona que necesita identificarse en una sociedad por motivos de seguridad y orden público. Por eso ven que las cédulas de identidad donde figuran nuestros datos son expedidas ¿por quién? Por la Policía Nacional. Es una institución compleja por ser atributo de la personalidad. ¿Cuáles eran los atributos de la personalidad? Capacidad, nombre, domicilio y estado. Exacto. Entonces el nombre es un atributo de la personalidad, necesario y permanente, es decir, subjetivo en cuanto puede defender su nombre frente a terceros y por su importancia para la sociedad. Es un derecho objetivo. Es imprescriptible e inalienable. Una persona puede cambiarlo por causas graves. Esto va un poquitito en contra a lo que establece el artículo 25 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Porque uno puede cambiar, uno puede definir eventualmente su propia... Pero yo creo que se refiere a que una persona no pueda andar por la vida sin nombre. Exacto, eso es cierto, A así eso mismo. más yo creo que se refiere. Sí puedes cambiar. Uno puede cambiarlo, pero hay una fórmula jurídica para cambiarlo. Y la ley de la que habíamos hablado en su momento que se contradice con la norma que era que no puede ponerse nombre ridículo. Claro. Que no vale al final, tipo si vos querés podés ponerte Rosa Melano y eso. Sí. No. El verga larga, por Habla ejemplo. de beneficiar del registro civil no inscribiendo nombres ridículos o que puedan inducir a errores sobre sexo ni más de 3 nombres. Y esa parte de error sobre el sexo De es el hecho, problema de Irene no te Ortega. dejan tampoco poner cualquier nombre ahora. Alexi, por ejemplo, es un nombre bastante asexual. Alexi. Hay mujeres que se llaman Alexis, José María. María José. José María. Hay varios tipos que se llaman María José. Yo conozco más de un tipo que se llama María José. ¿Verdad? Ahora, Mi madre no. el nombre individual o prenombre. La nueva ley del registro civil establece
no se inscribirán más de 3 nombres. Nombres ridículos ni nombres que induzcan a confusiones en cuanto al sexo. O sea, Irem, por ejemplo, ¿verdad? No sé si es hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, eso dice nuestro Código Civil. No puede haber más de 3 nombres. O sea, José Pablo Andrés, hasta ahí te puede llamar. No José Luis María Fernando, ¿verdad? Esos 4 nombres ya no entran. Yo acá noté un artículo que dice, artículo 42 dice, Te y escucho. después, Fuerte. del código este. Y después era 985 Y le- barra 96. Acá tengo el artículo 42. le- Toda le- persona tiene derecho a un nombre y apellido que deben ser inscritos en el registro del Estado Civil. Solo el juez podrá autorizar, por justa causa, que se introduzcan cambios o adiciones en el nombre y apellido. Sí. Eso dice nuestro Código Civil. En cuanto dice, ¿quién acuerda el nombre de las personas? Esto salió en el examen y va a volver a salir. Hijos matrimoniales. ¿Cuál era el hijo matrimonial? El que nacía dentro de los 180 y 300 días. Es el hijo matrimonial del matrimonio, ¿verdad? El derecho corresponde a ambos padres. En caso de desacuerdo, se recurre al juez. Yo quiero que se llame José, porque se llama Andrés. No, no se va a llamar Andrés, no se va a llamar José. Que el juez decía. Esa es la figura. Lleva el Sí. apellido. ¿Cómo era la pregunta? ¿Quién decide el nombre del hijo matrimonial? ¿Quién decide? Los padres. Y en caso de desacuerdo, se recurre al juez. Yo tengo, se Qué respecto argel, al nombre, se Mira, respecto qué al terrible. nombre. Yo, por ejemplo, tengo los hijos nacidos en matrimonio, lleva el apellido de sus padres. En cuanto al Después apellido, ese apellido. en cuanto al Todavía apellido. no. Lee ¿Vas nomás, a lee. mencionar Sí. el apellido? Métele. Lleva el apellido de sus padres de acuerdo, de común acuerdo en orden. Si no hay acuerdo, lleva primero el del padre. Exacto. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que es la costumbre hoy, ¿verdad? En Paraguay al menos. Primero el del O sea, que del es lo que padre. siempre me preguntan los medios. ¿Por qué primero el apellido del papá? Y bueno, ¿Y por qué no de la mamá? Y si querías, podía ser. puede ser. Pero en el caso, Cuando le iba a anotar a Ale, yo sola me fui y iba a llevar primero mi apellido y después recién iba a llevar el suyo. y esto en cuanto al apellido, pero ¿Y el si no querés poner el apellido del padre? Poner tus dos apellidos. ¿pones tu apellido solo o tus dos apellidos? En el caso, por eso hay muchos Benítez Benítez. En cuanto al nombre, porque estamos en el nombre, Sí. pero no está de más que haya mencionado el apellido. Los padres tienen que decidir. Pero si no se ponen de acuerdo, el juez es el que decide. Señora, ¿Tenés el de hijo reconocido por un solo padre? tengo. Bueno, Hijos extramatrimoniales. Si fueran reconocidos por ambos, ¿qué son los hijos extramatrimoniales? Que nacieron antes de los 180 días o después de los 300 días. fuera del matrimonio. Fuera de matrimonio. Tienen los mismos derechos para otorgar los nombres. En caso de haber sido reconocido por uno solo, le corresponderá solo a este. El reconocimiento posterior que pueda dar el otro padre será solo para el apellido. O sea, si solo le reconoce la mamá tiene derecho solamente a poner el nombre. Artículo 12. Te escucho. Es lo que está diciendo. Te escucho. 85, no quiero leer. Bueno, A pesar. lee nomás, Teresa. ¿Cuál es? El 12. El 85 barra 96. Este 12. Los hijos matrimoniales. Sí, Ese. sí, leemos. Los hijos matrimoniales llevarán el primer apellido de cada progenitor en el orden decidido de común acuerdo por sus padres. No existiendo acuerdo, llevarán en primer lugar el apellido del padre. Ese es el apellido. Sí. Pero el nombre. Ahora estamos hablando del nombre. Adoptado un orden para el primer hijo, el mismo será mantenido para todos los demás. Sí, ese es el apellido. Pero en cuanto al nombre, los padres deciden. Si no hay acuerdo, se recurre al juez para los hijos matrimoniales. Repete este más largo que Para tu los hijos favorita. extramatrimoniales, si ambos la reconocieron, los dos tienen derecho. Si una sola persona, si uno de los padres le reconoció, esa persona es la que tiene derecho a poner el nombre. Y en caso de los hijos expósitos o abandonados, en el encargo del registro, es el encargo del registro civil quien acuerda el nombre de sugerencia de los Acá está, tutores ese o es encargados. decir, mira, el hijo extramatrimonial reconocido por un solo de sus progenitores llevará los dos apellidos del que lo reconoció. Y si este a su vez llevase uno solo, podrá duplicar dicho apellido. Podrá duplicar. Sí. O sea, puede hacerlo, pero no tanto. Pero siempre estamos en el nombre. Por eso quiero terminar más la parte del nombre, ¿verdad? Porque el nombre
una cosa, el apellido otro. Para no quiero más confundir. Entonces, en el caso del nombre, si el hijo fue abandonado, si yo encuentro una criatura en la calle, no sé de quién es su papá, no sé de quién es su mamá. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Y primero que nada, denunciar el nacimiento, ¿verdad? Y es el encargado del registro civil quien acuerda el nombre de sugerencia de los tutores o encargados, ¿verdad? Ellos ahí llaman a José Alberto, ¿verdad? Entonces ahí el registro del que se Yo, encarga. por ejemplo, veo las noticias de bebés abandonados que se lleva al hospital Sí. y las enfermeras le ponen un nombre. Le ponen nombre. Siempre. Así mismo. Entonces, eso en cuanto al nombre. ¿Sí? Ahora vamos a ver en cuanto al apellido, que es lo que estamos hablando ahora, que es lo que estuvimos leyendo ahora, ¿verdad? O nombre patronímico. El apellido puede ser simple, compuesto o doble. El apellido compuesto es Di Paola, Ruiz Díaz, Díaz León, López Von Moreira. Poleski, López Moreira, ¿verdad? Esos son apellidos compuestos. Apellido simple, Suazo, Centurión, Domínguez, Mieres. Esos son apellidos simples. En cuanto al apellido de hijos matrimoniales, los padres deberán decidir el orden de los apellidos. O sea, primero puede ser Centurión, después Suazo, o primero Suazo, después Centurión. No hay ningún problema en eso. Adoptado, los padres pueden decidir el orden de los apellidos. Adoptado para el primero, regirá para los demás hijos. O sea, no puedo yo a mi primer hijo ponerle Centurión Suazo y al segundo Suazo Centurión. No, si No, es ya Centurión no Suazo, puede. Centurión Suazo para todo lo que venga. En este tiene la posibilidad de cambiarlo alcanzando la mayoría de edad. O sea, el hijo puede cambiarse eventualmente el apellido, pero una vez que alcance la mayoría de edad. ¿Sí? En cuanto a los hijos extramatrimoniales, reconocido por ambos, rige la misma disposición que para los hijos matrimoniales. Reconocido por uno solo, llevará los apellidos del padre quien lo reconoció. No reconocido por ninguno, rige la misma disposición que para los hijos expósitos. O sea, se le puede agregar un apellido de sugerencia del tutor o del encargado. Señor, señora. Luego, si es que le reconoce, cuando esa persona ya un solo padre le reconoció y lleva su apellido duplicado, si es que la otra persona le quiere reconocer, llevará el primer apellido del otro padre si no se llega a común acuerdo. O sea, va a llevar su apellido, aunque la otra persona lo haya reconocido sola y duplicó su apellido. Si no se llega a común acuerdo para ordenar los apellidos, lleva el apellido en lugar del primero que lo reconoció. O sea, que si la mamá lo reconoció primero y le puse Cañiza, viene el papá y le quiere poner su apellido y yo le digo que eso pone su apellido primero porque dice que era el padre primero, yo digo no hay acuerdo y entonces el juez dice Primero ¿quién fue Cañiza. el primero el que le reconoció? Y ese va a ser primero y después. Primero Cañiza y después Méndez. Exactamente. Pero si los dos le quieren reconocer al mismo tiempo, primero, y hay desacuerdo, primero del papá y después de la mamá. Exacto. Entonces, eso en cuanto al apellido de los hijos extramatrimoniales. Ese es el famoso reconocimiento, ¿verdad? Sí, así mismo es. Generalmente lo que se suele dar es que solamente la mamá le reconoce, ¿verdad? Es una realidad triste, pero es la realidad. Entonces ahí va, por eso ves muchos apellidos a secas o muchos apellidos dobles, ¿verdad? Lamentablemente. En cuanto a los hijos adoptivos, si la adopción es simple, tiene derecho a llevar el apellido de los adoptantes. Si así lo decidiera, lo mismo que si fuera adoptado por uno solo. O sea, puede llevar un apellido nomás también. La adopción plena, el apellido de los adoptados de uno de los... El apellido de los adoptados o de uno de los que adoptare. Acá lo que quiero ver, porque no me queda claro esto. ¿Qué artículo habla de los adoptivos? 5. ¿Puedes leer, por favor? No me queda claro. 5. Artículo 5. Sí, ¿todito mal leer? Numeral 2. No, porque tengo acá disposiciones preliminares. Vale. No, pero este no es, este es de la 1136. Ah, no, no tengo ese. Ella tiene. ¿Vos tenés? 1136? No, me perdí. El apellido de los adoptivos. Eso es lo que quiero saber, la regla. Vamos a ver si no están en PPT. En el artículo 5 pues dice las leyes establecen el No, proceso pero de otro adopción no tiene. de la misma. Los niños adoptados tienen derecho a ser inscritos con él o los apellidos de los padres adoptados y mantener por lo menos uno de sus nombres de pila,
pudiendo los adoptantes agregar nombres nuevos. Ah, o sea, si ya se llamaba Manuel, yo lo puedo ponerle otro más, pero no sacarle ese. ¿Podrías leer una vez más, por favor? Yo tengo mi libro nomás. Te escucho. Los niños adoptados tienen derecho a ser inscritos con él o los apellidos de los padres adoptantes y mantener por lo menos uno de sus nombres de pila, pudiendo los adoptantes agregar nombres nuevos. Ok, entonces van a llevar los apellidos de los adoptantes. Eso es importante, ¿verdad? En la adopción. Pero es así como dice si Teresa, ya entonces tiene que un vos le puedes nombre, agregar. Le pueden agregar un nombre más. Un nombre más. Exacto. Claro, porque en el hospital, por ejemplo, le pusieron Emanuel ya de nombre. Y Y ahí. ella cuando la adoptaron, Se va a quedar Emanuel y le pueden agregar un nombre más. Emanuel Rafael. Ay, Dios mío. Bueno. Ahora, acá lo que estamos viendo son las reglas. Esto es importante y voy a retroceder un poquitito otra vez para ordenarnos, ¿verdad? Porque esto tenemos que saber realmente. ¿Quién acuerda el nombre entonces en los hijos matrimoniales? Los padres. Si hay desacuerdo, el juez. El nombre. En los hijos extramatrimoniales, si ambos le reconocieron, también los padres. Si una sola persona le reconoció, esa persona tiene derecho a agregarle el nombre. ¿Está bien? En los hijos abandonados, el encargado, el tutor, es el que puede ponerle el nombre, siempre sugiriéndole esto al registro civil. En cuanto a los apellidos de los hijos matrimoniales, los padres deciden el orden de los apellidos. En caso de desacuerdo, como decía Zeneida, primero va a ir el apellido del padre. En el caso de los hijos extramatrimoniales, se aplica la misma regla. Ambos pueden decidir el nombre si es que ambos le reconocen. Si solamente le reconoce una de las personas, lleva el apellido de esa persona simple o repetido, ¿verdad? Y si el padre o la madre quiere reconocerle posteriormente, o sea, la segunda persona, eventualmente va a llevar también el apellido siempre después del apellido quien le reconoció primero. ¿Está bien? Esas son las reglas que tenemos que saber. Y es ahora decía ahora. Y de los adoptivos, para tener la regla clara nomás, tienen derecho a llevar el apellido de los adoptantes, ¿verdad? Es la persona que le está adoptando. Sí, el apellido de la persona que están adoptando, ¿verdad? Y lo mismo, si fue adoptado por uno solo, lleva el apellido que lo adoptó solo. ¿Está bien? Eso no tenemos, si sabemos eso, estamos súper bien. Ahora vamos a hablar de la mujer casada, divorciada y separada, la viuda. Vamos a ver en cuanto al apellido de la mujer casada. Simple. O sea, para no dar mucha vuelta más. Si se casa con él, puede llevar fulano de fulano. Si se divorcia, ya no puede llevar su apellido. Si es viuda, puede llevar su apellido hasta que se case de nuevo. Eso más. Acá yo leí Sí. algo que me dejó. Leemos. Espera que voy a buscar ese fondo. Para no enredar. Voy a leer mientras, sí. Así como dijo Zeneida, es bastante simple. Artículo 49. En cuanto al apellido de la mujer casada. Acá está, mira, 92. artículo 49. La mujer casada agregará su apellido, el de su esposo, Al de su esposo. O sea, agregar el apellido de su esposo al suyo. dicen marca, agregará a su apellido, el de su esposo. Sí. Ya. Puede eximirse de esta obligación si es conocida profesional o artísticamente por su nombre de soltera. Claro. Por ejemplo, J-Lo. J-Lo. Claro, no puede ser Sí. J-Lo Gómez. No pega, güey. Entonces conocía. Esta regla se aplicará igualmente a la viuda que contrajera nuevas nupcias. Porque si su nombre es reconocido así, entonces ella puede mantenerlo así, alegando que ese es su nombre. O sea, Claro. su nombre es una persona. Yo tengo reconocida. anotado. La divorciada no culpable podrá conservar el apellido de su marido. No culpable. No culpable, dice. Porque, ¿Y por ¿cuáles qué son va las a querer causas? llevar la de su marido? ¿Y por qué? Por Es ahí, famoso, por ejemplo, de su marido. Sí. Ese está derogado. Ese ya no existe, Derogada por la eso. ley 192. Ese, el de la mujer casada, ya. en el artículo 10 y 11. Léeme el artículo Y 192. lee un poco. No, en el artículo 10 dice, la Lee. mujer casada podrá usar el apellido de su marido a continuación del suyo, pero no implica el cambio de nombre de ella, que es el que consta en la respectiva partida de registro civil. La viuda podrá continuar el uso del apellido marital mientras no contraiga nupcias o unión de hecho. Juana López de Pérez. El caso de disolución, nulidad o separación judicial personal de matrimonio cesará dicho uso. Ya. ¿Me permitís, Tania? ¿A qué artículo es? 10, de 1/92. Se derogó, ¿Qué página está pues, ese? Mira, este pues se derogó. No No sé sé si si igual que el tuyo, soy 44.
Espera que un ratito quiero leer esa Yo parte. tengo anotado acá porque creo que no encontré luego. Un ratito. Porque esto es. Porque esto que estoy proyectando está mal. Gracias. Gracias. ¿De qué artículo era? Bueno, voy a leer esto porque esto difiere a lo que yo estoy proyectando en el MIT. Por eso voy a leer. Esta ley que el artículo 49 está derogado. Entonces esta regla no aplica. La que aplica es la que voy a leer ahora. En el caso del apellido de la mujer casada. La mujer casada podrá, o sea, puede que no tan, podrá usar el apellido de su marido a continuación del suyo, pero no implica el cambio de nombre de ella, que es el que consta en la respectiva partida de registro civil. O sea, no es que su partida de nacimiento va a cambiar, sino que ella puede agregarlo en su cédula eventualmente el nombre, que es el que consta en su respectiva partida de registro civil. La viuda, ahora vamos a ir a la viuda. La viuda podrá continuar el uso del apellido marital mientras no contraiga nupcias o unión de hecho. O sea, si la viuda se mantiene viuda y no se casa con nadie, no se junta con nadie, puede seguir conservando su apellido de viuda. Ahora bien, en el caso de la disolución por nulidad o separación judicial, la personal de matrimonio cesará dicho uso. O sea, cuando vos te divorciás de la persona, dejas de usar su apellido. 854, página 854. ¿Se entiende esa parte entonces, verdad? Teresa, Sí, ¿me seguís, pa? entiendo. Si yo me divorcio, entonces dejo de usar el apellido de mi esposa. Perdón, si yo soy mujer, ¿verdad? Dejo de usar el apellido de mi marido. El marido tendrá la misma opción de adicionar el apellido de la esposa al suyo propio. O sea, puede hacerlo también el marido. Mira vos, qué interesante. ¿Qué pasó? Que el marido también le puede adicionar el apellido de la esposa. Sí, y esa era la pregunta que nos dio un punto en el primer parcial, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Pero interesante. Mira vos, yo no sabía. Entonces, esas son las reglas que hoy aplican. Esas reglas están establecidas en la ley 1/92 en su artículo 10. No aplica más el artículo 49. Quiero hacer más esa gran aclaración. Mavi, vos le podés quitar una fotito a este y subir en el grupo en cuanto al apellido de la mujer casada, viuda y divorciada. Porfa. Entonces, esto es muy importante que quede claro. Señor, señora. ¿Alguien quería hablar? ¿O no? ¿No? Okay. Bueno, salimos del apellido y entramos ahora al seudónimo y el sobrenombre. ¿Son elementos del nombre? Es la pregunta. ¿Cuál es su protección del seudónimo y del sobrenombre? El seudónimo es un apodo o marcante falso. Dice artículo 47. Puede constar de un solo elemento o complejo onomástico o de un nombre de fantasía. O sea, el sobrenombre no es parte del nombre. En mi cédula no va a decir Emanuel Alias, Corazón de León Suazo. ¿Verdad? No puede decir eso. No es parte del nombre. alias el abogado del amor. Y el abogado de la muerte. ¿Cómo se da la adquisición del sobrenombre o seudónimo? Este se adquiere voluntariamente para que sea protegido. Se debe proteger su uso y que éste haya adquirido notoriedad en la sociedad que sea para fines lícitos y no delictivos. Por ejemplo, Trato Apuá o Velar, ¿verdad? Él puede proteger su seudónimo porque le da fama, ¿verdad? Porque Trato Apuá se le conoce como Trato, o Calé, por ejemplo. Él se llama Juan Carlos Galaverna del Valle, pero se le conoce como Calé. Y Calé es su seudónimo, su sobrenombre. Pero no es que su cédula va a decir Juan Carlos Calé Galaverna. Esto es nada más que a poder identificarlo. Habrán visto alguna vez en los noticiarios, ¿verdad? Que pone Yacarepó. Alias cabeza de vaca. Yacarepó o la muñeca González. ¿Sí? Atrapamos a alias Dedito. Sí, alias Resorte, ¿verdad? Bueno. Existen medidas judiciales de protección y acción contra quienes detentan el mismo nombre sin la autorización correspondiente y de rectificación en los casos de error en las personas físicas. Entonces, esto en cuanto al seudónimo y el sobrenombre. No son elementos del nombre, pero sí pueden ser protegidos eventualmente por la ley. Siempre y cuando le den notoriedad, ¿verdad?, a la persona.
¿Hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el nombre y el seudónimo o apodo? El nombre es obligatorio, abarca determinadas actividades. No se puede cambiar. El alias es recreativo. Un falso nombre del seudónimo. El seudónimo no es obligatorio, abarca determinadas actividades. Se puede cambiar. Entonces, si la profesora pregunta, ¿el seudónimo se puede cambiar? Sí. El nombre se puede cambiar Sí, con autorización de con autorización del juez, pero voluntariamente no se puede cambiar. ¿Está bien? Ahora vamos a ver justamente lo relevante al cambio y rectificación del nombre. Cambio por justa causa. ¿Cuál es el alcance de la expresión justa causa, verdad? Dice el artículo 42 admite la posibilidad de que el juez autorice por justa causa el cambio de nombre. Un juez es el que tiene que autorizar. No puedo irme yo a cambiarme el nombre por sí solo. ¿Cuáles son los requisitos? Que exista justa causa y resolución judicial. Y tiene que publicarse eso. ¿Verdad? Esas son los requisitos para poder cambiarse el nombre. ¿Cuál es el alcance de la justa causa? ¿Qué se puede considerar como justa causa? Solo debe autorizarse el cambio cuando sean nombres ridículos, contrarios a las buenas costumbres, que induzcan a confusiones respecto al sexo. Cuando sea extranjero y de difícil pronunciación, se trataría de castellanizar el apellido, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas personas de apellido... Hay muchos apellidos que se castellanizaron, ¿verdad? Principalmente apellidos alemanes y demás que se castellanizaron porque no pueden pronunciarse como el nombre tal como está en alemán. Thompson. Entonces, Thompson, mi jefa es Thompson. Entonces, en ese caso, uno puede eventualmente cambiarse el nombre, ¿verdad? Cuando hay justa causa, ¿sí? O si tus padres te pusieron, por ejemplo, no sé, la loquita 69, vos te podés cambiar el nombre, ¿verdad? Porque es un nombre ridículo. Esos nombres tan difíciles de los africanos. Los africanos, ¿verdad? Te cambian. Se llama- O los japoneses, ¿verdad? Se llama Sopsix y eso. Yolanda Park, por ejemplo, no es que se llamó Yolanda Park, ella no se llama Yolanda Park. Ese nombre lo adoptó acá, ¿verdad? Pero ella cuando vino de Corea, que es coreana, ¿verdad? Tenía otro nombre, ¿verdad? Entonces, los asiáticos tienen la costumbre de ponerse un nombre latino cuando vienen a esta zona del mundo, ¿verdad? Para tener en cuenta nomás eso. Ahora, vamos a ver el procedimiento para el cambio de nombre, la oposición al cambio de nombre y otras formas de cambio de nombre. Vamos a ver todo lo que respecta al cambio de nombre. Siempre dijimos que tiene que darse por justa causa y por sentencia judicial. No puede darse de manera voluntaria. Por vía judicial es el... apellidos quechuas que fueron modificados al español. Quechuas. Sí. ¿Ustedes saben qué es el quechua? Una lengua, un dialecto. Que se habla en Chile, en el sur de Chile, en Argentina se habla el quechua. Es de la etnia Tubapum. En México. Mayu, por ejemplo, es río. Entonces, por vía judicial, en la primera instancia en lo civil del domicilio del peticionante, será procedimiento sumario. Solo en caso de oposición se ordinariza el juicio. Serán partes el Ministerio Público y al que se opone. Y es el que se opone, ¿verdad? O sea, entonces para cambiarte el nombre tiene que ser por vía judicial en la primera instancia en lo civil. Tiene que ser el juicio, el procedimiento tiene que ser sumario, o sea, tiene que ser rápido. Pero si hay oposición, hay un juicio ordinario. Y ahí ya hay partes, el Ministerio Público y el que se opone al cambio de nombre, ¿verdad? En cuanto a la inscripción, se realiza en el registro del Estado Civil, estableciéndose un régimen de publicidad de 15 días. O sea, tiene que publicarse creo que era en la puerta, algo así, del registro civil durante X cantidad de días, el nombre nuevo de la persona. La oposición al cambio de nombre. Toda persona que se halle perjudicada por el cambio de nombre puede impugnarlo dentro del plazo de 1 año a partir de la publicación. Otras vías de cambio. El cambio forzoso o por vía de consecuencia, resultante de matrimonio o de una adopción de
del que demandare filiación extramatrimonial, cambio por vía de sanción y resultante de divorcio. Estas son otras vías por las cuales se puede dar también el cambio de nombre, ¿verdad? Pero la forma que se utiliza siempre es a través de una sentencia judicial en la primera instancia en lo civil, en el domicilio del peticionante. Ahí se solicita el cambio de nombre. Importante saber eso. A ver, si me faltó algo más. ¿Puedes repetir otra vez esa parte, por favor? Claro que sí. No entendí bien. ¿Cómo se da el procedimiento para el cambio de nombre? Por vía judicial se da en la primera instancia en lo civil. Si yo quiero cambiarme el nombre, yo me tengo que ir al juzgado de primera instancia en lo civil de Fernando de la Mora, zona sur, de mi jurisdicción, y solicitar el cambio de nombre. ¿Con qué causa de que tenga un nombre y un apellido ridículo? Entonces ahí solicito el cambio. Eso tiene que ser sumario, tiene que ser rápido. Ahora, si hay oposición, ese juicio se va a ordinarizar ese procedimiento en un juicio, ¿verdad? Si hay oposición al cambio de mi nombre, ¿verdad? Y una vez que sale la sentencia, eso se va a inscribir en el registro del Estado Civil y se va a hacer publicidad por 15 días del cambio de mi nombre. Otra persona puede eventualmente oponerse al cambio de mi nombre dentro de un año, si es que hay un perjuicio para esa otra persona, o si esa otra persona puede alegar un perjuicio en función del cambio de mi nombre, ¿verdad? Hay otras vías también, que es el cambio forzoso o por vía de consecuencia, dice, ¿verdad? O por una adopción, por ejemplo, o por el que demanda filiación extramatrimonial. Claro, si yo quiero que mi padre me reconozca, entonces cuando me reconoce yo llevo su apellido, ahí hay un cambio de nombre, ¿se entiende? Entonces son otras vías, pero la vía para cambiarse uno mismo el nombre es la judicial, por sentencia del juez. Entonces, vamos a mirar si no nos chupamos nada por ahí. Un ratito. Esto ya vimos. Adición, supresión, ¿no vimos? Está en el... En el PPT. Vamos a mirar. Protección del nombre, acción de contestación, acción de cesación del uso del nombre. Creo que vamos a mirar eso también ahora. ¿Cuáles son los caracteres entonces del nombre? Que es obligatorio, todos tenemos que tener nombre. Es inmutable, en teoría, ¿verdad? Es imprescriptible, o sea, no se puede cambiar, que es inmutable. Es imprescriptible, o sea, mi nombre no caduca. Y es inalienable, viene conmigo, es parte de mi personalidad, porque es un atributo de mi personalidad. No se puede vender, exactamente. No se puede embargar, vender, transferir. ¿Quién acuerda el nombre? Dijimos los padres, y en desacuerdo de ellos, el juez, para los matrimoniales. El apellido ya vimos, el apellido de la mujer casada ya vimos. Uso del apellido de la mujer por marido, por el marido, también que es opcional, dijimos eso. Hablamos ya de la mujer viuda, siempre que no contraiga nuevas nupcias. Si se vuelve a casar, lleva el apellido de la nueva catedral. La mujer divorciada y la mujer separada puede mantener eventualmente el apellido del marido, siempre que no se vuelva a casar y que el apellido que le haya dado cierta notoriedad. El seudónimo decimos que se podía cambiar, que es voluntario, a diferencia del nombre, ¿verdad? Eso ya vimos, que es para individualizar a la persona, para poder identificarle. Estoy mirando. Acá. Dice, artículo 1 de la ley 985/96. Los hijos, al llegar a la mayoría de edad y hasta los 21 años, con intervención judicial y por justa causa, tendrán opción por una sola vez para intervenir en el orden de los apellidos paternos o para usar uno solo, cualquiera de ellos. En todos los casos de cambio o adición de apellidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 42 del Código Civil. ¿Podrías leer ese, Tania? Ese es el nombre, ¿no? Toda persona tiene derecho a un nombre y apellido que deben ser inscritos en el registro del Estado Civil. Solo el juez podrá autorizar por justa causa que se introduzcan cambios o adiciones en el nombre y apellido. Ya, ahí está. O sea, el juez es el que tiene que autorizar.
el nombre y la firma. Vamos a ver el caso. Dice, en fecha 22 de febrero del año 2012, se presentaron ante el juzgado los señores Adrián Miguel Carrascosa y Sara Palmira Ferreira Morales. Por sus propios derechos y bajo patrocinio del abogado en nombre y representación del hijo menor, Adrián Elías Ferreira. Al iniciar el presente juicio de adición de apellido paterno en la partida de nacimiento, individualizada como acta número tal, tomo del libro segundo, folio 43, oficina registral filial primera. Los demandantes plantean la rectificación del acta de nacimiento de su menor hijo, Adrián Elías Ferreira, alegando que el mismo fue inscrito en el registro civil de las personas solamente con los apellidos maternos, que de común acuerdo los progenitores del citado menor solicitan que el mismo lleve primeramente el apellido del padre, que es Carrascosa, seguido de la madre, que es Ferreira. Ok. ¿Y dónde está la pregunta acá? Supongo que la pregunta es si puede poner primero el del papá y después el de la mamá. Si Sí. creo que le reconoció primero la mamá No. y no el papá. En Los ese dos. caso, lleva primero el apellido de la primera persona Sí. que reconoció. De la Sí, mamá. esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta, sí. Si en este caso la profesora pregunta, ¿se puede dar lugar a este cambio? La ley establece que en el caso de que una sola persona la haya reconocido primero, va a llevar el apellido de esa persona. No se puede cambiar. Y después el apellido que la reconoció en segundo lugar. Ya no se puede Ya cambiar. no se puede cambiar. Pero si van de común acuerdo los dos, Interesante la pregunta ahí, pero Empate. Acá dice, cambio de nombre y rectificación de partida. Cuando se extienda una partida y se haya debidamente firmada por las partes intervinientes, no podrá hacerse en ella modificación alguna, sino por sentencia judicial, salvo que se trate de alguna omisión o error material subsanable, estando aún presentes las partes comparecientes y los testigos. Sin embargo, cuando se comprobaren errores materiales u omisiones, la Dirección de Registro del Estado Civil, en resolución fundada de oficio o a petición de parte y previo dictamen de la asesoría jurídica, podrá ordenar la corrección de una partida o, en otras palabras, su rectificación. Si la denegara, podrá el particular recurrir ante el juez a solicitarla, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 119 y concordantes de la ley del registro civil. O sea que sí, entonces acá en este caso no se plantea si la mamá le reconoció primero o no. Acá dice que ellos quieren ir a cambiar nomás. Entonces sí se puede hacer. Sí se puede hacer. ¿Alguien levantó su mano? Señor, señora, le escucho. Escucho. Permiso. En ese caso, por ejemplo, si el papá, o sea, si le reconoció primero la mamá, el papá igual si le vuelve a reconocer después va a tener como primer apellido el del padre, porque eso no es un derecho de la mamá, sino que es del hijo tener el apellido del padre. O sea, que sí, sí se puede. Sí, sí. Ahí lo que yo tengo, ahí yo tengo, porque son dos escenarios diferentes. El escenario A es, el papá no le reconoció en un primer momento, solamente le reconoció a la mamá. Por lo tanto, lleva el apellido de la mamá, doble o simple. Si viene posteriormente el papá y solicita que lleve primero el apellido del papá, no lo puede hacer porque primero le reconoció a la mamá. Va a llevar el apellido del papá, pero en segundo. pero en segundo lugar, porque primero le reconoció a la mamá. Esto es en caso de reconocimiento Sí. de hijos, ¿verdad? Extramatrimonial. ¿Sería afiliación? Sí. Sí, Ahora, una omisión de una- Ahora, cuando hay un error, una omisión, el error está en el registro civil, le Claro. metieron mal. Hicieron mal. Esto pasó conmigo, por eso, ¿verdad? Pusieron mal, se olvidaron poner el apellido de mi papá, ¿verdad? Entonces, en este caso, O era con B larga y pusieron con B corta. no, algo pusieron, así. yo me llamé Emanuel David y Paola primero. Después me llamé Emanuel David Suazo y Paola, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que se hizo una rectificación, ¿verdad? Y porque los dos me reconocieron al mismo tiempo. Entonces, ahí se corrigió y se adicionó primero el apellido de mi papá y el de mi mamá. Creo que se utilizó en ese momento el certificado de nacido vivo del hospital, del sanatorio metropolitano que yo nací. Sala 5. Ay, pues. Viernes 26 de abril a las 8:30 de la mañana. Ay, Dios santo. Y ¿Verdad? lo segundo te pasé. Hacele la carta. Tengo todito yo. Bueno, entonces, en ese caso sí se puede solicitar la rectificación. Si el registro civil, ¿Cesárea o parto natural? no, por Con suerte por ese día que nacieron. preeclampsia nací prematuro El con registro civil 7 hace meses. la rectificación. Bueno. ¿Qué código, qué artículo, mi rey? 119.
¿De qué artículo, mi rey? Dijiste el artículo, ¿verdad? No, dije artículo Soso. Ah. Había un... Soso, pero en este caso también puede llevar el apellido del padre primero porque dice que comparecen Sí. de común acuerdo. En este caso sí. En este caso sí. Porque no menciona nada que la mamá le reconoció primero y que el padre no reconoció. Pero si se da el caso nomás que la mamá primero le reconoció y el papá no hizo nada, en ese caso primero lleva el apellido de la madre. Y si el padre le reconoció posterior a la madre, se queda primero el apellido de la mamá. Sí, señora. Dale, genial. ¿Eh? Le Gracias. rompieron la muñeca a Oliveira. ¿Le rompieron? Le rompieron la muñeca a Oliveira. ¿A Oliveira le quedó limpia? Le rompieron la muñeca recién. Híjole, pobrecito. Seguimos. A Gastón Oliveira le rompió la muñeca, el arquero de Olimpia. Híjale. Bueno, Está llorando. pobrecito. Bueno, con eso cerramos la unidad de nombre. No sé si hay preguntas, dudas. Esta última parte sí es importante. El caso no está muy especificado. Pero si ambos concurren de común acuerdo y el reconocimiento fue en simultáneo, se puede hacer la rectificación. ¿Qué dice ahí, Tania? No dice. Pero si una de las personas le reconoció primero, que siempre va a ser la mamá, obviamente, ¿verdad? No Ley siempre. 276 no es Soso, ¿no? No siempre. ¿Qué número de cuál? Y como el hijo van a ser muy difícil que la mamá le reconozca a su hijo si no salió de Pero, ella. pero te explico, por ejemplo, en mi caso. Yo estaba ahí, que puta muerta, la uno iría a dormir. Y vino la cosa que es la que te da nacido vivo. Yo no podía ni moverme si tenía toda la cosa esa. En la Cruz Roja. En la Cruz Roja tiene luego su propio registro civil. Sí. Y entonces ahí le dio el coso de nacido vivo y él llevó a la oficina. Qué Que tiene desgraciado. luego ahí en el. ¿Cómo se llama? El ¿Y no, registro no te, civil. no te hizo parte a vos? No, yo no estaba cuando él reconoció. Yo estaba muerta, boludo, en la cama, no podía ni levantarme. Ya. Lo único que quería era dormir. Bueno. Claro, en esos casos, hay casos donde solamente hacen por declaración del papá o de la mamá. Claro. Dependiendo nomás también. Sí, Ahí, sí, claro. exacto, ahí está lo que dice. En este caso, hay constancia que salió de vos, ¿verdad? Entonces, Claro, claro. La señora vino y preguntó, ¿cómo se llama Valentina? La referencia. ¿Tiene otro nombre? No. ¿Y no quiere poner otro nombre? ¡No! Y de repente, si hay un quilombo, se hace ese tema de la nota marginal y eso. Y ahí está todo, asienta todo el tema de la causa. De repente Sí. quería poner Y en qué otro folio otra vez está en el otro, en el otro libro y eso. ya. Pero lo importante es saber acá son las reglas. Eso es lo que la profesora va a preguntar, eventualmente. ¿Se ¿verdad? puede rectificar? Se puede rectificar. Se puede rectificar. Ujú. En esos casos, por ejemplo. Bueno, O que se haya ido, por ejemplo, él puso solamente su apellido. Y no me incluyó a mí, por ejemplo. Claro. Ahí podía yo ir a reclamar.